El Consejo Nacional de Ecuador tendrá hasta el 24 de mayo para convocar elecciones legislativas y presidenciales después de que el presidente Guillermo Lasso aplicara el mecanismo conocido como muerte cruzada. La disolución de la Asamblea Nacional se dio en medio de un juicio político contra el mandatario. El Parlamento chileno aprobó una ley de regalías que eleva la carga tributaria a la producción de cobre, con la que el gobierno de Gabriel Boric busca recaudar el 0,45% del PIB. Chile es el mayor productor mundial de cobre. Tenemos reporte desde Santiago con las reacciones. El presidente salvadoreño Nayib Bukele justificó en el asesinato de un oficial una nueva prórroga del estado de excepción. Arremetió contra las ONG defensoras de derechos humanos y prometió arrasar con los que calificó de asesinos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos en Ecuador, donde este miércoles el presidente Guillermo Lasso aplicó la muerte cruzada, un procedimiento que le permitió disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones. El hecho ocurrió un día después que el mandatario se presentara en el Congreso para exponer su defensa en un juicio político en el que la oposición lo acusaba de presunto peculado. El Consejo Nacional Electoral tendrá hasta el 24 de mayo para llamar a los comicios generales. Alba Santana con los detalles. Tan solo unas horas después de la muerte cruzada, como se conoce a la disolución de la Asamblea Nacional en Ecuador y la convocatoria de nuevas elecciones, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. el país andino ya está sumido en un inédito proceso electoral que durará 90 días. Y con unos comicios especiales, habrá una sola vuelta, Guillermo Lasso podrá volver a ser candidato y quien resulte electo gobernará hasta mayo del 2025. La fecha de las nuevas elecciones se anunciará el 24 de mayo o antes. Aunemos esfuerzos para dar mayor tranquilidad al país y sobre todo de que este nuevo momento que atraviesa el Ecuador se fortalezca cada vez más nuestra democracia. La función electoral está lista. Mientras, el presidente Lasso podrá gobernar hasta 6 meses por decreto, un poder que ya usó este miércoles con una reforma tributaria para bajar los impuestos. Algo por lo que ha recibido duras críticas de la oposición, tanto del correísmo como de la CONAIE. Los indígenas aseguran saldrán a las calles si lo consideran necesario. El pueblo es el mandante, no un caído y defenestrado presidente. Este escenario no puede ser usado para criminalizar y violentar los derechos humanos, los derechos de los ecuatorianos. Algunos países de la región, como Chile, han expresado su preocupación. Otros, como Perú, Estados Unidos o México, confían en que el país vuelva a la normalidad con las elecciones. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. En medio de esta crisis política, las autoridades ecuatorianas están pendientes de una posible movilización social. En Chile, el país mayor productor del cobre del mundo, el Parlamento aprobó por amplia mayoría una ley de regalías que eleva la carga tributaria a la producción de cobre, con la que el gobierno de Gabriel Boric busca recaudar el 0,45% del PIB. Dentro de la medida se contempla una tasa impositiva máxima del 46,5% de la ganancia operativa para las empresas que produzcan más de 80.000 toneladas. Nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna, nos amplía. El Congreso chileno aprobó por amplia mayoría, 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el royalty minero que incrementa la recaudación de impuestos sobre la producción de cobre, de la que Chile es uno de los mayores productores del mundo. El royalty, que ha de ser todavía promulgado por el presidente Gabriel Boric, quien se felicitó por esta iniciativa, fija en un 46,5% la carga impositiva máxima para aquellas empresas que traspasen un umbral de producción y un 45,5% para otras.
de media se sitúa todavía por detrás de otros países productores como Perú o Australia. La Sociedad Nacional Minera señaló el impacto que esto va a tener en la competitividad del sector, pidió incentivos para la inversión, pero también valoró positivamente que se acabe la incertidumbre, puesto que la norma tardó más de 4 años en ser tramitada en el Congreso, y también valoró positivamente que el Ejecutivo redujera de 50% inicial a 46,5% la carga tributaria máxima. Esto permitirá al gobierno de Gabriel Boric recaudar 1.350 millones de dólares anuales, 450 de los cuales se van a dedicar al desarrollo de las regiones, muchas de las cuales se verán por primera vez favorecidas por la extracción de cobre en el país. Vamos hasta El Salvador. Allí el gobierno de Nayib Bukele extendió por 14ª vez el estado de excepción tras la muerte de un policía presuntamente a manos de pandilleros. Esto pese a las denuncias de ONGs y organismos internacionales sobre abusos de poder y presuntas violaciones a los derechos humanos. Bukele volvió a decir a través de Twitter que meterán en prisión a todos los asesinos para que no salgan jamás. Anteriormente, nuestro corresponsal en San Salvador, Vladimir Chamorro, nos contaba hasta cuándo podría ampliarse y cuáles son las últimas acciones que se han llevado a cabo. Hola, las autoridades de seguridad han sido enfáticos que el régimen de excepción se extenderá las veces que sea necesario hasta que el último miembro de las pandillas sea encarcelado. Este día, se ha dado una vuelta de tuerca a la drástica estrategia de seguridad con la implementación de un nuevo cerco militar, el quinto de este tipo en el marco del régimen de excepción que cumplen 14 meses. ¿Qué implica esto? Es una mayor operatividad de las fuerzas de seguridad, un mayor número de allanamientos en viviendas, controles vehiculares, etcétera. Este último cerco militar fue instaurado en el municipio de Nueva Concepción, en el norte del país, luego del asesinato del agente policial. Primera vez que ocurre un asesinato de este tipo durante el régimen de excepción. Es decir, que podríamos seguir esperando que se siga prorrogando este régimen de excepción las veces durante muchos meses hasta que, como ha dicho el mismo presidente Bukele, el último pandillero esté tras las rejas. El medio estadounidense Wall Street Journal reportó este miércoles que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hará pública su candidatura presidencial la semana que viene. El Journal habla de una avalancha de donaciones a esta campaña y cita a fuentes cercanas con la decisión. DeSantis se perfila como el principal rival de Donald Trump en la aspiración por la nominación del Partido Republicano y ha buscado atraer seguidores impulsando medidas ultraconservadoras en su estado. Por ejemplo, este miércoles firmó una nueva ley que prohíbe la atención médica de afirmación de género y también promulga obstáculos para que los adultos accedan al tratamiento. Y en la ciudad de Nueva York, una persecución de paparazzis estuvo cerca de acabar en tragedia para el príncipe Harry, para su esposa Meghan y para la madre de esta. Así lo denunció el portavoz de los duques de Sussex en un comunicado en el que detalló que la pareja fue perseguida por más de 2 horas. La policía de Nueva York confirmó, sin embargo, que no se reportaron choques, heridas o arrestos. El alcalde de la ciudad se pronunció. Está claro que los paparazzis de la prensa quieren obtener la toma correcta, quieren obtener la historia correcta, pero la seguridad pública siempre debe estar por delante. Según el informe que recibí, 2 de nuestros oficiales podrían haber resultado heridos. La ciudad de Nueva York es diferente a un pequeño pueblo en algún lugar. No deberías ir a toda velocidad a ningún lado, pero esta es una ciudad densamente poblada. Y terminamos este informativo con un nuevo récord Guinness, alcanzado por el aventurero británico Jamie McDonald, quien recorrió las 7 maravillas del mundo en tan solo 7 días. Comenzó en la Gran Muralla China, pasó luego por el Taj Mahal, Petra en Jordania, el Coliseo Romano y culminó en el continente americano. Visitó el Cristo Redentor de Río, Machu Picchu y Chichén Itzá. El originario de Gloucester viajó un total de 36.783 kilómetros. Tomó para ello 13 vuelos, 16 taxis, 9 buses y 4 trenes para lograr esta proeza. It's just completely breathtaking. I don't know what, look at the llama as well.
Con estas imágenes del aventurero en Machu Picchu nos despedimos. Sigan conectados a France 24 y France24.com.